Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en esta hermosa semana. Ya estamos en la semana sexta de Pascua. Ya estamos casi terminando esta Pascua con esa alegría que nos caracteriza de estar siempre unidos a las cosas de Dios, de estar siempre necesitados de la palabra de Dios, de la Eucaristía. Y también pues damos gracias por el don de la vida, damos gracias porque el Señor nos ha dado esa gracia de estar otra vez aquí en este día. Pedimos por aquellas personas que están dedicadas al servicio de los enfermos, que cuidan la salud corporal de sus hermanos, ¿verdad? Aunque lo hagan asalariados, ¿verdad? Aunque lo hagan por su sueldo. Entonces, de todos modos pedimos por ellos, por nuestros gobernantes, aquellas personas que les toca dirigir, tomar decisiones muy difíciles, ¿verdad? Por nuestro gobierno también, pedimos por ellos para que sean siempre inspirados por Dios para las necesidades de sus hermanos. Pedimos, también hoy damos gracias por los 78 años de vida de Félix Marcial Rodas. Ofrece Señor William todos sus hijos. Para celebrar en este sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, concédenos Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua, que nos mandaste conmemorar, experimentamos en todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos a Tróade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante de púrpura, que adoraba al Dios verdadero. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya.
Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él les dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta un personaje en el cual debemos prestar nosotros mucha atención, que es el personaje de Lidia. Tal vez no muy frecuentemente lo hemos escuchado, pero para nuestro interés de crecimiento espiritual sí es muy valioso. Los apóstoles siguen recorriendo las ciudades, los pueblos, anunciando el mensaje del Señor, acompañado con signos, inclusive sobrenaturales, que respaldan su predicación. Entonces, al llegar a este lugar donde vive esta mujer, que dice que es comerciante, dice que ella adoraba al Dios verdadero y que como consecuencia de esa forma de vida el Señor le tocó el corazón. O sea que era una persona que estaba muy atenta a las cosas que venían de Dios y tenía un gran interés de tener un crecimiento. A veces se puede contrastar el personaje de Lidia con otro que aparecerá más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es Eutico, que es el que se duerme en la ventana, entonces se cae y por poco se muere si el Señor a través de San Pablo no levanta del suelo. O sea que por un lado tenemos la persona que es atenta, que tiene un corazón muy dispuesto, y por otro lado tenemos aquel que se distrae, tal vez que está escuchando de lejos, y entonces por poco y no termina contando la historia. Entonces nosotros siempre que aparece un personaje en la Sagrada Escritura debemos intentar relacionarnos nosotros y no verlo como mera historia que se nos está contando como si fuera un cuento, sino que veamos esto como una palabra viva que es para nosotros y que va directo a generar un cambio en nuestro interior.
principalmente porque esta actitud de Lidia, que ella dice adoraba al verdadero Dios, debe ser una actitud o una disposición de nuestro interior, de nuestro corazón. Porque si nosotros recordamos las palabras de Jesús cuando Él expulsó a los mercaderes del templo, dijo que la casa de mi Padre es casa de oración, ciertamente refiriéndose al templo de Jerusalén, que estaba siendo tomado como lugar de comercio. Pero si intentamos profundizar un poco más en eso, podemos recordar que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que como tales somos, por decirlo de alguna manera, una casa de oración también. O sea que en el interior nuestro también se le debe dar un culto a Dios. Lo que pasa es que dependiendo como uno sea en el desarrollo de cada día, si se distrae mucho, o si anda pensando en cosas negativas, o si anda pensando en mal de la gente, o si anda alimentándose de malas noticias que le preocupan, que le llenan de angustia, si todo lo que llega a sus ojos y oídos a través de los medios de comunicación es diferente a lo que Dios nos enseña que es bueno, entonces ya esa casa interior no es casa de oración, sino como dice el Señor en el pasaje de los mercaderes del templo, se convierte en cueva de ladrones. Y esto quiere decir que es un lugar donde no ocurren cosas buenas, simplemente, que es un lugar donde en lugar de estar presente la luz de Cristo resucitado, más bien es como un sepulcro, pero no vacío como el de Jesús, sino un sepulcro que por dentro tiene cosas desagradables, sea rencores, sea divisiones, sea tristezas, cosas así, que son muy contrarias a los frutos de la resurrección. Tanto así que si analizamos el ejemplo de Lidia, después de recibir el bautismo, les dice, si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Entonces esta sinceridad inclusive logra que los apóstoles, teniendo tal vez un itinerario de visitas o de trabajo, se hospeden en la casa de ella porque ella quería tener más contacto con aquellos que habían estado con Jesús, aprender más de ellos y alimentarse más espiritualmente. Y el Señor, sea como sea, le concede esto porque su corazón es sincero. A veces la falta de sinceridad en el corazón implica que nosotros no nos sintamos tal vez como queremos, alcancemos las cosas que a veces deseamos, porque sí decimos que creemos en Dios, pero tal vez por ahí escondido hay una desconfianza, hay un resentimiento inclusive hacia Dios por las cosas que tal vez yo quiero que no me da, o que le he pedido y no me ha dado, o cosas que me han pasado en la vida por las cuales yo lo he responsabilizado, o sea, he dicho Dios ¿por qué? O Dios tiene la culpa, Dios me lo quitó, Dios me lo hizo, cosas así que van muy lejos de esta adoración que había en el corazón de Lidia. O sea que ella era casa de oración también en su corazón, porque ella adoraba a Dios, no lo estaba tanto cuestionando o reclamándole cosas, sino que ella más bien lo adoraba y lo reconocía como su Señor. Y de ahí que recibiera todos estos beneficios. Entonces nosotros podemos ver que si en lo cotidiano nosotros luchamos por mantener un pensamiento positivo, un pensamiento de oración, un pensamiento de acción de gracias a Dios, entonces internamente tenemos una disposición muy distinta hacia las cosas espirituales y eso nos permite sentirnos tal vez como quisiéramos. Pero recordemos que hay una parte en nosotros que es la cooperación, la obra del Señor, pero nosotros debemos cooperar con su gracia. Porque si esperamos a que todo se haga solo, pues ¿quién va a luchar por nosotros y por nuestra santidad? A cada quien le corresponde la lucha personal y entre todos nos apoyamos y nos ayudamos, pero siempre hay una parte, aunque sea muy pequeña, que nosotros debemos poner. En el Salmo dijimos, el Señor es amigo de su pueblo. Entonces, esta es la actitud de la que venimos hablando, que cuando uno trabaja por esto y se esfuerza por estas cosas que va aprendiendo de los testimonios que encontramos en la Sagrada Escritura, de la gente que recibió al Señor en su corazón,
entonces vamos teniendo como esta relación amistosa con Dios, porque cuando uno tiene un amigo, pues conversa con él, le dedica tiempo, lo espera, lo recuerda, lo busca, lo llama, y entonces eso implica que como consecuencia hay una amistad sincera, como dice Lidia, que era su fe, que tenía sinceridad. Entonces el Salmo como que nos recuerda también que nosotros en Dios tenemos que encontrar ese amigo, que tenemos que tener confianza, que no tenemos que dudar de Él y mucho menos que cuestionarlo, porque estaríamos faltando a ese primer mandamiento, y ya sabemos que es amar a Dios sobre todas las cosas. Más adelante en el Evangelio, Jesús empieza a anunciarnos la venida del Espíritu Santo, porque en la liturgia de la iglesia pues nos vamos preparando para esta gran solemnidad, y entonces aparece con mayúscula en el texto Consolador, uno de los títulos o los nombres del Espíritu Santo, así como encontramos el Protector, por ejemplo, que Jesús lo empieza a relacionar como aquel que se queda con nosotros cuando Él asciende al cielo, y entonces tiene el Espíritu Santo varias tareas o funciones que realiza en beneficio nuestro. Por ejemplo, aquí nos habla del consuelo. Y esta actitud de la que venimos hablando, que tenemos hoy, por ejemplo, a Lidia, implica entonces que la persona que tiene esta actitud y trabaja por esto, recibe de Dios el consuelo, recibe de Dios la protección. Inclusive el Señor más adelante nos presentará el Espíritu Santo como aquel que nos va a recordar todo lo que Él nos ha enseñado. Y eso es porque cuando la persona tiene esa actitud en su mente, hasta el Espíritu Santo le pasa ayudando, recordándole las cosas que necesita para cada día. O sea que hasta en lo más simple está presente Dios en medio de nosotros. Entonces le llama el Espíritu de verdad, dice, y Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio. Esta parte de la vida cristiana que es manifestar la fe a través de las obras y el testimonio, que no sea solamente una idea, que no sea solamente palabras, sino que de la experiencia de Jesús también hay un testimonio que se note en nuestra vida y que las demás personas puedan percibir. Por ejemplo, en estos tiempos de crisis, de malas noticias que recibimos, mantener ese optimismo, esa esperanza, esa paz es parte de dar testimonio a pesar de que las cosas se compliquen más y que, como sabemos, estamos entrando tal vez en los días más difíciles, en el tiempo más peligroso, pero que nosotros, a pesar de la dificultad, mantengamos esa actitud propia de los cristianos, que es ser signo de esperanza, y que eso también anime y le dé apoyo a las personas que están cerca de nosotros, porque ¿de qué nos sirve al final de cuentas la angustia y la preocupación si con eso no podemos cambiar nada? Más bien la espera confiada en Dios, a pesar de que tengamos dificultades, escasez o lo que sea, nos hace tener un día de mayor bendición, porque al menos en medio de la dificultad estuvimos en paz, y eso es un beneficio muy grande para nosotros y para cualquiera. Porque el Señor nos dice que nos habla de estas cosas para que nuestra fe no tropiece. O sea que a pesar de que uno tenga la fe puede tropezar y entonces desviarse y, como dice el Salmo, caer en tristeza y angustia, que es lo que Dios no quiere de nosotros. Inclusive más adelante el Señor nos habla de dificultades que el cristiano tiene. Por ejemplo, a ellos les dice: los expulsarán de las sinagogas, y llegará un tiempo hasta el que les dé muerte creerá estar dando culto a Dios. Todas las cosas que nosotros tenemos que llevar muy presentes, que son propias de la vida cristiana, que no es una vida sin problemas, que no es una vida de niños predilectos, que como tienen un Padre en el cielo nada les va a pasar, sino que tenemos que pasar por el mismo camino que pasó Jesús, y es el camino de la cruz, porque sin cruz no hay gloria. Entonces el Señor nos alerta, nos dice que nos ha hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora del cumplimiento recordemos que ya lo había dicho. Esta claridad de que nosotros, a pesar
de los momentos difíciles o de los momentos de rechazo, inclusive por ser cristianos, vengan, nuestra fe no tropiece pensando en que dónde está Dios, que por qué me pasa esto si yo creo en Dios, como si fuera una especie de negocio, la fe, que yo creo en Dios y Dios me da todo lo que yo quiero. Pero no es así, sino que es más bien una vida espiritual que nos llena de fortaleza para atravesar todo esto, sabiendo que ya Jesús lo venció todo, tanto que puede decir en la cruz, consumado es. Que estas palabras entonces, hermanos y hermanas, nos ayuden a seguir perseverando, porque Dios tiene preparadas cosas grandes para nosotros, pero debemos tener una fe sincera y un corazón fuerte, también para saber esperar en sus promesas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sacrificio y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén.
sangre de Cristo. Amén. ¿Listo, Daniel? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En praderas de frescura me apacienta, hacia aguas de reposo me conduce, por senderos de justicia me guía y consuela mi alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hacemos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos sugiriéndoles, recomendándoles también que estemos en casa, no salir si no hay urgencia. Tenemos que acatar las indicaciones que nos han dado para resguardarnos en casa, estar bien de salud, mantenernos también en oración. Nos encomendamos nuestra oración, también pues estar en nuestra oración que hacemos todos los días. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que me envíe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Anufo, Ruega por nosotros.